Esta es la receta de pastel perfecta para triunfar en Navidad. Bienvenidos a Navidad Nivel Delicia, yo soy Elena y esta es la receta número 8 de la serie Postres Navideños para Vender. Y hoy te traigo esta receta que está deliciosa, es un pastel de Red Velvet con un betún de queso crema que está delicioso, es ideal para tus fiestas de Navidad, es ideal para vender. Con esta receta es con la que hice los mini pastelitos, los primeros mini pastelitos de Lunchbox Cake navideños. Si no has visto ese video te lo dejo aquí. Y bueno, mejor te voy a dejar la lista completa con todos los postres navideños que te he mostrado porque hay muchas recetas muy deliciosas. Hay galletas desde 3 ingredientes, ya tenemos un pastel que lo hicimos solamente con 5 ingredientes. Aquí te la dejo para que vayas a revisarla. Y si te gusta esta receta, compártela. No olvides suscribirte al canal porque cada semana te estoy mostrando diferentes recetas y decoraciones de pasteles, recetas de galletas. Hay un montón de postres, así que suscríbete en el botón rojo de acá abajo que dice suscribirse. Y ahora ya sin más, vamos a empezar con la receta. Vamos a empezar con el bizcocho y te voy a poner aquí en la pantalla todos los ingredientes con las cantidades. Para empezar la receta vamos a hacer un buttermilk casero y para eso necesitamos leche y vinagre. Puede ser vinagre blanco, vinagre de manzana, yo estoy usando vinagre de alcohol de caña y si no tienes también puedes usar limón. Agregamos una cucharadita y lo vamos a dejar reposar. La leche tiene que ser leche entera y lo que va a suceder aquí es que se va a cortar, pero está bien. Esto lo reservamos hasta el momento en el que vayamos a usarlo y ahora vamos a preparar nuestra mezcla de ingredientes secos. Aquí tengo harina, esta ya está previamente cernida y voy a agregar aquí la cocoa, la sal y mezclamos para que se integren bien. En este momento agregas las 2 cucharaditas de polvo para hornear. Reservas los ingredientes hasta el momento de usar y ahora vamos a poner los huevos en la batidora. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente y velos rompiendo por separado para evitar que les caiga algún trozo de cascarón. Bate los huevos a velocidad media hasta que espumen. Cuando los huevos hayan espumado, agrega el azúcar y continúa batiendo. Enseguida agregas el aceite y también 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Cuando ya tengas estos ingredientes mezclados vas a añadir el colorante rojo y aquí te va un dato. Originalmente este pastel lo hacían con el jugo de la remolacha o del betabel porque hubo una época en que los pasteleros tenían los ingredientes muy racionados. Creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial y entonces usaban colorantes naturales. Pero pues ahora ya tenemos acceso a este tipo de colorantes, así es que vamos a ponerle una cucharadita. Y ahora vamos a ir integrando los ingredientes secos alternándolos con la leche. Y aquí ya no tienes que batir demasiado, simplemente un minuto o un par de minutos solo hasta que se integre. Vamos a terminar de integrar con una palita para verificar que no haya restos de harina en el fondo y ahora vamos a hacer la mezcla con el resto de vinagre y el bicarbonato.
Y ahora vas a repartir tu mezcla. Yo estoy usando 2 moldes de 16 centímetros cada uno. Los engrasé y les puse papel siliconado en esta ocasión tanto en la base como en el borde. Está un poquito salido porque como mis moldes están bajitos y el pastel va a crecer, por eso lo pongo así. Recuerda no llenar más de 3/4 partes de la capacidad del molde. Lleva a hornear a 180 grados centígrados de 35 a 40 minutos y cuando estén listos, desmolda y deja enfriar por completo. En esta ocasión voy a hacer un betún de queso crema y te voy a dejar aquí en la pantalla las cantidades. Comenzamos poniendo la mantequilla en la batidora. Esta tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a cremar durante 1 minuto. Cuando la mantequilla luzca de esta forma, agregamos el azúcar glass y vamos a batir ahora por 4 minutos. Empieza batiendo primero a velocidad muy bajita. Cuando ya se vea así, ahora aumentamos un poco la velocidad y agregamos la esencia. Yo estoy usando vainilla transparente para que no cambie mucho el color. Y cuando ya tengamos así la mantequilla con el azúcar muy bien integrado, simplemente verificamos que no hayan quedado restos de mantequilla sin integrar. Y es muy importante que el azúcar glass esté bien cernida, si puedes tamizarla un par de veces para que no se sientan los granitos de azúcar en el betún. Y cuando ya esté todo integrado, ahora voy a agregar el queso Filadelfia. Este sí lo tengo frío, este recién lo saqué del refrigerador y simplemente vamos a batir durante 1 minuto hasta que se integre. Y cuando ya esté así, ya estamos listos. Lo voy a poner en una manga pastelera y ahora sí vamos a empezar a armar nuestro pastel. Recién salidos del horno, deja enfriar tus bizcochos sobre una rejilla antes de decorar. Yo estos los estoy cortando en 2 capas para que me quede un pastel de 4 capas. Para armar tu pastel ya debes de tener la base o el plato donde lo vayas a poner. Yo aquí tengo ya la crema y lo que voy a hacer es aplicar un puntito en la base para fijar el primer bizcocho. Ay, no te mostré, pero mira lo suavecito que queda y la miga cómo se ve deliciosa. Este bizcocho está súper rico. Ponemos la siguiente capa de pastel y repetimos el mismo procedimiento con todas las capas. Yo puse un borde de crema en la parte de arriba y también un poquito de sprinkles y unos copos de nieve de fondant para decorar, pero tú puedes hacer la decoración que prefieras. Lo único que no puedes hacer es dejar de probar esta receta porque estoy segura que te va a encantar. Solo te recomiendo refrigerarla un par de horas antes de servirla. Con esta receta hice también los mini pastelitos con decoraciones estilo coreano. Si todavía no has visto ese video, te lo voy a dejar por acá. Son diferentes ideas de decoraciones de pasteles para que vayas a verlo. Y por cierto, el próximo video va a estar también buenísimo. Lo sé porque es algo que ya sé que les gusta mucho. Entonces suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cuando publique ese video. Y si haces este pastel, escríbeme en los comentarios si te gustó. Envíame tu foto, puedes enviármela por cualquiera de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero me encuentras como Nivel Delicia y aquí te voy a compartir algunas de las fotos que me han enviado recientemente. De verdad les agradezco mucho porque cada vez son más. Me encanta verlas, me encanta que me compartan sus resultados y te recuerdo que me ayudas muchísimo cada vez que compartes mis videos. Cuando compartes mi contenido, mándale esta receta a alguien para que te la haga. Y si quieres apoyar mi canal, recuerda que puedes unirte como miembro. Es aquí abajo en el botón que dice unirme y está al lado del de suscribirme. Por aquí te voy a poner los nombres de los miembros que apoyan mi canal. De verdad les agradezco mucho por todo su apoyo y también gracias por compartir mis videos. No se pierdan el próximo video porque de verdad está súper bonito. Yo sé que les va a gustar un montón porque ya he visto que les gusta este tipo de videos. Así es que no te lo pierdas. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.